nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu perturbador que quiera obstaculizar, Señor, el mensaje de tu palabra, que quiera poner los ojos pesados, los oídos pesados, los corazones, Señor, distraídos. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu antagónico a tu presencia y a tu palabra. Y declaro la victoria de Dios, declaro que tu palabra hará aquello para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse? Bueno, yo no sé cuántos de ustedes ven las noticias, pero en estos últimos días vi que aparece por las noticias que estaba la gente aquí en Estados Unidos volviéndose loca, ¿no es cierto?, emocionada y entusiasmada porque el pozo de la lotería había aumentado de una manera tremenda, desde una semana a la otra. Dice que estaba en alrededor de 1.5 billones o 1.500 millones de dólares. Así que decían los diarios que esto hizo que hasta gente que nunca compraba boletos de lotería se emocionaran, ¿no es cierto?, con el suculento premio y empezaron a comprar boletos de lotería. Espero que ninguno de ustedes ande en eso. Y esto nos muestra a nosotros que la mayoría de las personas, que para la mayoría de las personas, piensan que el poseer, ¿no es cierto?, dinero y cosas materiales es algo importante, es algo que debiéramos hacer. La mayoría de las personas lo piensan. Miren, los expertos dicen, escuche bien esto, que una persona promedio piensa en el dinero el 50% de su tiempo en que está despierta. Usted piénselo razónelo con usted mismo. Usted chequéese, calladito ahí en su asiento. Se puede reír, pero no diga nada, no levante la mano ni nada por el estilo. 50%, es decir, la mitad del tiempo en que estamos despiertos, dice que la persona promedio está pensando en el dinero. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo ahorrarlo? ¿Cómo gastarlo? ¿Cómo encontrarlo? Sea lo que sea, el ser humano está tremendamente ocupado en la cuestión del dinero. Por eso el Señor Jesucristo dijo que allí donde está tu tesoro, está también tu corazón. Y lo que yo quiero compartir esta noche no es acerca de la lotería, sino que es acerca de siendo ricos para con Dios. Ricos para con Dios. ¿Amén? Entonces vamos a leer juntos la palabra de Dios y le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a estar leyendo desde los versículos 13 al 21. Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Entonces el mensaje de esta noche tiene por título: siendo ricos para
con Dios. Amén. Yo sé que a lo mejor usted quiere ser rico de otra manera, pero no vamos a ver eso. Vamos a ver cómo ser ricos para con Dios. Dice la palabra del Señor que mientras el Señor estaba enseñando, si nosotros vamos al primer versículo de este capítulo, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice la palabra del Señor que la gente se amontonaba por miles para escuchar al Señor. Y el Señor empezó a hablarles y le habló primero, le dijo, guardaos de toda la levadura, guardaos de la hipocresía de los fariseos, es decir, de la gente religiosa que a través de la religión, ¿no es cierto?, creen que están haciendo cosas bien para Dios, pero que en el fondo van desviando del propósito de Dios. Y luego el Señor le empieza a dar una serie de enseñanzas, le explica a quién se debe temer, la importancia de estar bien con Dios, de pensar en las cosas eternas, le empieza a hablar de la importancia de confesar su nombre delante de los hombres, le empieza a hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Señor estaba hablándole a esta multitud de personas acerca de las cosas espirituales. Y en medio de eso, no faltó, como diría el pastor Giovanni, el satélite, no faltó el que estaba despistado y sale con esta pregunta. Imagínense que casi interrumpe al Señor, no le deja ni terminar de hablar las cosas que el Señor estaba hablando y le dice, le dijo uno de la multitud, ese es el versículo 13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, el Señor le estaba hablando cosas importantísimas y viene este hombre, se parece ahí y le dice, Señor, yo quiero que me den la parte que me corresponde a mí. Y tú haz algo porque tú tienes autoridad para hacerlo. ¿Se fija usted dónde estaba el corazón de este hombre? No estaba en saber las cosas de Dios, no estaba en saber la importancia de la eternidad, no estaba en saber cómo mantenerse santo para Dios. No le interesaba nada de eso. En otras palabras, le está diciendo, mira, todo lo que estás hablando no me importa. Diríamos en mi país, me importa el comino. A mí lo que me interesa es que mi hermano me dé la parte de la herencia, del dinero que a mí me corresponde. Así que tú haz algo. Pero mire lo que le responde el Señor. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, le dice el Señor Jesucristo, yo no vine para estar involucrado en esto, no voy a estar metido en estas peleas familiares. Usted sabe que cuando se trata de herencias, la gente la pelea. La gente se ve muy tranquila antes de que las personas mueran, antes de que dejen el testamento, pero una vez que la persona parte, empiezan las peleas por la casa, por el arbolito, por el perrito, por el autito y por todo lo que la gente tenía. Amén. Y nosotros, en los hispanos, yo creo que es mayor la pelea. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad normalmente no es de hacer testamentos ni cosas por el estilo. Es decir, normalmente no estamos pensando, ¿no es cierto?, que un día vamos a partir de este mundo. Entonces no hacemos eso, en general, ¿verdad? Entonces cuando la persona parte empiezan las peleas. Bueno, esto era lo que estaba pasando acá. Este hombre estaba sintiéndose de que a él no se le había dado todo lo que él merecía o toda la parte que él quería. Yo una vez recibí una herencia. Gloria a Dios. Y déjeme contarle brevemente. La herencia que recibí, estoy hablando de la parte económica, era después que mi papá falleció, como al año, yo creo, algo así. Mis hermanos fueron a ver al cementerio qué es lo que había pasado. Y a usted le parecerá chistoso esto, pero descubrimos que en ese cementerio, sobre el lugar donde mi padre estaba enterrado, habían enterrado a otro muerto. Entonces tuvimos que llevar esto a un juicio. Y producto de ese juicio sacamos un dinero. Entonces esa fue mi herencia, lo repartimos entre los 3 hermanos que éramos. Mi papá no nos dejó muchas cosas materiales, él no tenía mucho, no tenía casi nada. Pero esa fue la herencia que recibió. Entonces yo creo que recibí como 1 millón que era en mi país en ese tiempo. Así que me sentí millonaria por un momento. Bueno, el Señor le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Y el Señor sigue hablando de esto y le dice, esta es la parte muy importante, mirad y guardaos de toda avaricia. Y usted se preguntará, ¿qué es la avaricia? Bueno, la avaricia es ese deseo, llamémosle descontrolado, de querer tener y tener y tener y tener más. Y nunca nos sentimos conformes con lo que tenemos, sino que queremos tener más. Ah, porque el otro tiene esto, yo también tengo que tener esto. Oh, el hermano tanto sacó un auto del año 2016, así que yo como tengo el ¿de qué año tengo yo? Bueno, el del año 2000 y algo, yo también tengo que tener eso, porque si no, no soy feliz. Entonces, la avaricia es el querer tener más y más y más. Y el Señor le dijo aquí a este hombre, enfrente de toda esa multitud que estaba, mirad, guardaos de toda avaricia. Y yo creo que el Señor nos dice a nosotros también en este tiempo, en este año 2016, Iglesia del Señor Jesucristo, guardaos de toda avaricia. Y esto es algo importante porque nosotros en los tiempos que vivimos hay un evangelio que se ha distorsionado del verdadero evangelio de la palabra de Dios, y es un evangelio que se está predicando y que no es el verdadero evangelio, es un falso evangelio, donde a veces se predica aún de los púlpitos el que nosotros tenemos que tener más y tenemos que buscar más y tenemos que pedir más y tenemos que sembrar más para que el Señor nos dé más. Así es. Pero el Señor Jesucristo nos dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que si usted tiene un departamento y lo renta, o tiene una casa, o tiene dos, o tiene tres, o tiene un auto del año, o tiene un auto del año que lo hicieron, usted debe estar contento. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces nosotros nos hemos olvidado de eso. Y nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a lo que dice la Escritura. Y usted tiene que examinar la palabra de Dios para ver que si lo que yo le estoy diciendo ahora es así. Aunque yo le caiga muy bien, gracias. Amén. Usted tiene que examinar la palabra de Dios, porque es su eternidad la que está en juego. Amén. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros no tenemos que olvidarnos de esto. Tenemos que enfocarnos en el Señor. Amén. Dice Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y usted dónde está poniendo su mira? ¿Dónde están sus pensamientos la mitad del día que está En el despierto? loto. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo gastarlo? ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo ahorrarlo? ¿Cómo mantenerlo? ¿Dónde están sus pensamientos? Amén. Y cuando el Señor le habla esto al hombre que le estaba pidiendo que por favor, Señor, interviene para que me toque la parte de la herencia que me corresponde, el Señor sigue y le pone el ejemplo con esta parábola. Le ilustra, esto no es una realidad, esto no estaba pasando, esta parte que el Señor le va a hablar ahora, sino que es un ejemplo. Y le dice, también les refirió una parábola, versículo 16, Lucas 12, 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Mire, si una persona empieza a tener mucho, nosotros decimos que afortunada que es esa persona. Amén. Mira, le está yendo bien. Y algunos se alegrarán y otros por dentro a lo mejor empezarán a sufrir. Empezarán a envidiar, ¿por qué no fui yo el que esto? ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Por qué no me llamaron a mí? ¿Por qué no me saqué yo la lotería y se la sacó ese otro? Y dice que la propiedad de este hombre empezó a tener mucha productividad. Entonces, ¿saben ustedes que el tener mucho no siempre es una bendición? Así es.
a veces, y en algunos casos para algunas personas puede ser su perdición. Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque la vida del hombre no consiste de lo que tiene. Ustedes no sé si recordará, yo no le sé el nombre, pero el que representaba el papel de Superman, ¿no es cierto? Era un hombre famoso. Sí. Y a él le agarró una enfermedad y yo creo que él tenía todo el dinero suficiente como para atenderse con los mejores médicos, pero no pudo detener su vida. También tenemos el ejemplo de este hombre del Apple, ¿no es cierto? De estos programas. Este hombre es un hombre que ahora él está muerto y yo creo que los millones le siguen entrando diariamente, pero con todos sus millones él no pudo detener su vida, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas, del dinero o de los bienes que posee. Entonces el Señor le dice, un hombre rico había producido, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínense, ¿qué haré? ¿Qué preguntan, por así decirlo? ¿Acaso no habían alrededor de él personas necesitadas? ¿No había en su pueblo una iglesia, un templo, una sinagoga? ¿No consideró a Dios? ¿No consideró a nadie? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer con todo esto que tengo? Y mientras pensaba en eso, fíjese que a lo mejor él pensaba más del 50% de su tiempo en qué hacer con el dinero. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pensando solamente en sí mismo. No sé si se fija, para él. Y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mire cómo se estaba preparando, para muchos años. Repósate, es decir, descansa, come, bebe, pásalo bien. Regocíjate. Y no hay nada de malo en, ¿no es cierto?, comer lo necesario, por supuesto, beber, descansar, regocijarse. Pero cuando nuestra vida está enfocada solamente en eso, en cómo nosotros podemos satisfacernos a nosotros mismos, entonces nosotros hemos perdido nuestra vista del Señor. Hemos sacado nuestra vista de las cosas de arriba. Amén. Y dice que en medio de eso que él planeaba, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Piense usted un momento ahora, salgamos de este hombre y pensemos en nosotros. Las cosas que nosotros más hemos anhelado quizás en nuestra vida, por lo que más hemos trabajado, nos hemos esforzado para hacer esto, para alcanzar esto otro. A veces los jóvenes trabajan para comprarse ciertas ropas de moda ahí en Forever 21 y H&M y no sé qué más, ¿no es cierto? Y se esfuerzan para hacer eso porque sus padres no se lo pueden dar y ellos se enfocan en eso. Y a veces nosotros más adultos nos enfocamos en otras cosas. Y a veces tratamos de tener el auto del año, no importa que estemos hasta aquí o hasta aquí después, ¿no es cierto? Y a veces nosotros queremos alcanzar cosas y nos enfocamos solamente en eso y nos desviamos del Señor. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera a nosotros, esta noche vienen a pedirte tu alma? Usted sabe que la vida del hombre, el hombre no la tiene comprada para sí. Parten, les decía a los jóvenes el viernes, parten ancianos a la eternidad, parten niños pequeños, parten jóvenes, parten gente de mediana edad. Tú no puedes saber cuándo es el tiempo que te va a corresponder a ti, pero tú sí puedes hacer preparativos para la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Amén? ¿Amén? Así es. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Porque así como las personas a veces trabajan y trabajan y trabajan para alcanzar cosas,
y a veces ahorrando, no quieren gastar esto ni lo otro, gastan su tiempo trabajando para tener más y más y más. Cuando ellos parten, esas cosas que consiguieron, que tanto les costó, viene otro que a lo mejor ni trabajó y ahí quedó. Así Y es. otro que a lo mejor usted cuidó tanto esto, la persona ni lo cuida y después lo ven en el lugar a hacer, ¿no es cierto? Las cosas de las personas sin ningún amor, sin ningún interés, no le importa nada. Y usted se afanó y se quemó las pestañas, los ojos, el cuerpo y la energía tratando de conseguir esas cosas, en lugar de enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Así es. Amén. Y le dice el Señor en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es, como este hombre, como el ejemplo de este hombre que el Señor le estaba poniendo, ¿no es cierto? Que había prosperado humanamente hablando y había querido tener más, había tenido avaricia. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque usted sabe que la vida nuestra, del ser humano, si está más o menos sano, van a ser más o menos 25.550 días. ¿Me escuchó? A ver, empieza a contar cuántos tiene usted para que vaya descontando. 25.550 es más o menos 70 años. Dice la palabra que, ¿no es cierto? Nuestros años son más o menos 70, para los más robustos 80, ¿no es cierto? Y con todo es trabajo y esfuerzo, porque después ya cuando usted está más anciano, si no se cuidó bien, si tenía enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Empiezan a venir los achaques propios de la edad. Entonces, si nosotros solamente nos concentramos en esos 25.570 días y no pensamos en la eternidad, hermano, estamos errando. Sí. Piense que, a ver, voy a usar este micrófono. Piense que esta parte de acá del micrófono, el micrófono, son los 70 años, 80 años, quizás 90 años. Mi suegra tiene 92 años, creo, y dicen que a lo mejor tiene un poquito más, porque en esos tiempos los iban a pasar al registro civil ya cuando ya andaban caminando y todo eso. Y el Señor le ha dado a ella más de 90 años. Esta parte de acá del micrófono representaría 70, ¿no es cierto? 80, 90 años, que es más o menos lo máximo que una persona en estos tiempos está viviendo. Algunos viven menos. Nosotros sabemos de una persona que está en el hospital, quizás a punto de pasar a la eternidad y tiene solo 46 años, en este momento, en este día. Entonces, nosotros nos concentramos en esta parte. Y la eternidad es todo el resto del cable que está para allá y que está ahí bien enrolladito. Todo eso es la eternidad. Pero nosotros nos concentramos solamente en esta parte. ¿Cree usted que es sabio invertir toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en esto y olvidarnos del resto? Nosotros tenemos que visualizar eso, porque, hermanos, nosotros no sabemos el día que nosotros vamos a partir y nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos. Miren, la gente está partiendo de la eternidad de una manera tremendamente abrumadora en estos últimos tiempos. Yo no creo que sea yo la única que pienso en esto, pero a principios de año yo tenía un compañero de instituto bíblico con el que estuvimos haciendo misiones en Chile y todo, y él, a principios de este año, su esposa cayó enferma, pensaron que le habían dado unos accidentes cardiovasculares, cayó al hospital, todavía está hospitalizada, y él fue a verla, él tenía un cáncer, pero estaba manteniéndose, él fue a verla, y el día que volvió a la casa de verla, él le dio un derrame cerebral y se murió el 3 de enero. Y la esposa todavía está en el hospital. Entonces, uno mira para acá, mira para allá y ve que la gente parte. Una compañera de la hermana
Nelly partió a los 39 o 40 años, hace unos días atrás. Entonces, piense usted en esto, esta parte. Eso es la tierra. Eso es todo lo que nosotros vemos acá. Eso es todo lo que nosotros nos afanamos acá. Nos desesperamos. Hay en algunos matrimonios a veces hay unas tiranteses económicas, unas peleitas, unas miraditas, unas paladitas o palabrotas. Usted vea cuál. Y es solamente por esta parte. A veces la gente se olvida de los hijos por tener más. Trabajar por trabajo para poder pagar lo que adquirieron, ¿no es cierto? A veces se olvida de las amistades. A veces no tomamos el tiempo para compartir con la gente, para preguntarle cómo está. A veces estamos tan metidos en nosotros mismos, a lo mejor no tenemos tanto dinero como el ejemplo de este hombre, ¿verdad? A lo mejor no estamos pensando en destruir los graneros para construir otros más grandes, porque todavía no llenamos el granerito chico que tenemos. Pero en medio de tratar de llenar ese, nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de la gente que está en necesidad, nos olvidamos de Dios, y eso es tremendo. ¿Amén? Voy recién en la página 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que aprender a contentarnos. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez. Este es el apóstol Pablo hablando. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Siguiente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor lo que quiere de nosotros es una actitud no de greedy, de querer tener más y más y más, no de avaricia, sino que nosotros aprendamos a contentarnos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que usted no va a trabajar más, que los estudiantes no van a estudiar más, que va a haber una flojera total. No, tampoco es eso. No se me pase para el otro lado y diga, no, que la hermana de ella estaba predicando esto. No. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que afanarnos. Y yo creo que todos nosotros, si somos honestos, y yo les preguntara, ¿hay algún momento que usted por la parte económica se afanó, se desesperó, no pudo dormir? Yo estoy segura que si usted es honesto y honesto, usted tendría que levantar su mano. Amén. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que tener una actitud de contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé tener el carro del año que lo hicieron y también sé tener si el Señor me da el carro del año 2016, gloria a Dios. Pero no voy a estar desesperado por eso, no voy a estar agarrado a eso, no voy a estar adorando eso. Amén. Entonces, nuestra actitud debe ser de contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Porque este hombre que le pidió al Señor de la multitud que el Señor le repartiera la herencia, no estaba interesado en nada en las cosas eternas. Y nosotros tenemos que estar interesados primeramente en las cosas eternas. Amén. Porque la eternidad, hermano, es la eternidad. Amén. Así es. La eternidad es la eternidad. No tiene fin. El día que usted da su último suspiro en este mundo y usted entra a la eternidad, no tiene fin. No son 30 años, no son 40 años, no son 70 años, no son 92 años. Es para siempre. Y usted va a estar o con el Señor, aleluya, Amén. o lejos de Amén. Dios, si el que no hizo tesoros en el reino de Dios, si el que no buscó las cosas de arriba, si su mira estaba en otras cosas. Entonces tenemos que aprender a ser ricos. ¿Usted quiere ser rico? Dígale amén, sí, hermana, pero quiero ser rico para con Dios. Amén. No quiero ser rico solamente en las cosas materiales. ¿De las Señor, dos? bendice, gloria a Dios. Hubieron hombres ricos en la Biblia, Abraham, Job,
José de Arimatea. Pero vieron otros que el Señor le dijo, mira, deja lo que tienes, los apóstoles. Pedro le dice, dejándolo todo te seguimos, se dejaron sus negocios, su trabajo, para ir tras el Señor en el reino de Dios. Entonces, si el Señor le da a usted gloria a Dios, no se aferre a eso. Amén. No quiera tener más y más y más. Aprenda a usar lo que Dios le dio para la gloria de Dios, con contentamiento. Amén. Mira alrededor y vea si hay gente necesitada. Amén. No solamente piense en usted y cómo puedo tener más, sino que piense en los demás. Hace unos años atrás nosotros estábamos pasando una necesidad económica y una hermana, que no voy a dar su nombre, no es de esta iglesia, el Señor le puso en su corazón que ella nos diera a nosotros $7,000. Y ella hizo un cheque y nos pasó $7,000. Y le dijo a mi esposo, mira, lo único que te voy a pedir es que no lo andes diciendo por aquí y por allá en el sentido de esta persona me dio esto, compártelo con tu esposa y nada más. Entonces, esa es una persona, porque yo no creo que ninguno de nosotros en este momento esté en la capacidad de sacar la chequera y hacer un cheque y darle $7,000 a otra persona, ¿verdad? Pero esta persona, el Señor la había bendecido. Esa persona le dio a una iglesia un terreno de más de $500,000. Gloria a Es Dios. una persona que su amor no estaba puesta en las cosas materiales. El Señor la había bendecido y la sigue bendiciendo, pero ella miraba la necesidad, ayudaba, daba para la obra de Dios. No estaba Gloria a pensando Dios. a ver cómo me puedo ir a meter debajo de un, como dice el pastor Giovanni, de una palmera, ¿no es cierto? Ahí en una hamaca a tomar agüita de coco, no. Ella estaba haciendo la obra de Dios. Y saben ustedes que era una persona ya de cierta edad, y de cierta edad todavía andaba ahí de servidora, andaba haciendo acá y allá, trabajando en la obra de Dios, que uno la miraba y se alegraba de ver una persona que no estaba, ay, acá. No, ella estaba haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios. Entonces el Señor la bendijo. ¿Cómo seríamos nosotros si el Señor nos bendice de una manera grande? ¿Veríamos igual? Sí. ¿O estaríamos ahí bien agarraditos? No. Jesús le estaba diciendo a este hombre, al que quería que repartiera la herencia, que lo más importante que tener una herencia material, hermanos, es tener la herencia celestial. Amén. Que más importante que las cosas temporales son las cosas eternas. Que más importante que las cosas que se ven son las cosas que no se ven. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros no estemos centrados en nosotros mismos, sino que estemos centrados en Él. Que nuestra vista esté puesta en Él, en las cosas de arriba, en el reino de Dios. Amén. Mateo 6:33 dice, ¿hay algún hermano que lo pueda recitar? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, van a ir las cosas que necesitemos. Amén. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. Este año usted está buscando las cosas de Dios, usted está concentrándose en leer la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos ya empezaron el año a leer la Biblia otra vez? Gloria a Dios. Amén. No me digáis que no tengo un papel para leerlo. No, hermano, usted lea 4 capítulos diariamente y vaya avanzando. No tenga excusa, no ponga excusas. Amén. Amén. Y eso sí, preguntarle cuántos terminaron el año pasado de leer la Biblia. Amén. Entonces nuestras metas en la vida, nuestros objetivos, determinan lo que nosotros realmente valoramos. Las cosas que deseamos son las que demandan mayormente nuestra atención. Las cosas que nosotros enfocamos toda nuestra atención y energía son las cosas en las que está nuestro corazón, las cosas que realmente valoramos. Fíjese usted que si el acumular cosas materiales en nuestro fin, nosotros somos necios, de acuerdo al Señor. Y a lo mejor nosotros diremos, no, pero hermana, yo no estoy en eso. Pero estoy segura que si nosotros vamos a cualquiera de sus casas y abrimos el garage, va a haber un montón de cosas ahí. ¡Santo! Amontonaditas. A veces ya ni los carros los ponemos adentro.
Casi no. Ayúdanos, Señor. Nunca. Porque en lugar de poner los carros tenemos llenos de cosas. Sí. Y siempre las guardamos pensando, es que a lo mejor la voy a ocupar después. Y pasan Ajá. como 5 años y ahí las tenemos. ¡Santo! Más. El rico, en lugar de negarse a sí mismo, trató de complacerse a sí mismo. En lugar de ser feliz dando a otros, de lo mucho que tenía, trató de acumular y acaparar más para sí mismo. En lugar de pensar en lo eterno, él pensó en lo temporal. El peligro de la riqueza es que pueden hacer que los pensamientos e intereses de una persona se arraiguen a este mundo. Mire, cuando una persona está realmente partiendo a la eternidad, lo más importante no es si tenías el carro del año o no, si tenías una casa nueva o no, si tenías ropa de marca o no. Lo más importante es lo que tus relaciones con las personas, primeramente tu relación con Dios y luego tu relación con tus seres inmediatos, ¿no es cierto? Esposo, esposa, hijos, padres. Y eso nos muestra a nosotros que tenemos que valorar, ¿no es cierto?, las cosas que realmente el dinero no puede comprar. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Así es. Si tú eres sabio, vas a construir tu vida y tu felicidad no en las cosas que se pueden perder fácilmente, sino que en las cosas que duran. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. Vamos a leer del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra. Hermano, yo quiero que usted piense que no soy yo la hermana Ingrid la que le está diciendo esto. Yo quiero que usted piense que esto es palabra del Señor Jesús. Usted léalo en su Biblia y vea que esto lo dijo el Señor Jesús. No os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla, ¿no es cierto?, y el óxido corrompen las cosas. Y donde los ladrones minan y hurtan, donde los ladrones se meten, ¿no es cierto?, a robar. Yo no sé en sus países, pero ¿sabe usted que en mi país, Chile, las casas tienen unas tremendas rejas? O sea, la gente que tiene algo tiene que poner inmensas rejas, parece una cárcel, están como encerrados adentro y después poner llave, candados y un montón de cosas. Si no, ¿dónde tenemos que hacer los tesoros? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Allí no se pueden meter. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no van a entrar los ladrones. Amén. ¿Amén? Entonces no se pueden meter allí. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, hagan tesoros arriba, hagan tesoros en el cielo. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a pasar, y con esto ya voy terminando las últimas páginas. Vamos a pasar a 1 de Timoteo. No, se me salté algunas páginas para que no se asusten. 1 de Timoteo capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando usted nació, cuando yo nací, no traíamos nada, solamente el aliento de vida. Amén. Amén. Y cuando nosotros partamos a la eternidad, si el Señor no ha venido antes, tampoco vamos a poder llevarnos cosas. Mire, la cosa más bonita que usted quiera, lo que usted más aprecie, aunque se lo pongan ahí en el cajón, no va a significar nada. Así es. Pero es que esto era lo que yo más valoraba. Su computador, su teléfono, su iPhone, no sé, 6, 7, 8, 9 o 10. Ahí aunque le pongan, aunque lo tapen con iPhone, a usted no le va a servir de nada. Así es. Entonces dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tiene usted sustento? ¿El Señor le ha dado a usted para comer? ¿Tiene abrigo? ¿Tiene ropita? Probablemente sí. A lo mejor hasta allá el closet no le caben más ropas. ¿Tiene zapatitos? Sí tiene. Ay, no, que tengo 2 pares nomás, no importa, tiene 2 pares. Esté contento con eso. Estoy segura que aquí todos, en este país, tenemos más de 2 pares. Así es. Solo eso. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa con ellos? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, el Señor nos quiere que nosotros nos contentemos con lo que tenemos. Amén. Y si el Señor nos provee más, mientras que nosotros estamos buscando el reino de Dios, vamos a seguir contentos y agradecidos con el Señor. Amén. No vamos a estar yendo tras esas cosas. No me importa lo que algunas personas predican, de que tú tienes que tener más y más y más porque eres un hijo del rey. Y acá la palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que hemos visto suficiente evidencia bíblica para entender el punto que le estoy tratando de decir. Así Amén. Sigamos. Aquí viene el versículo más sólido, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No le está diciendo que el dinero es malo, ¿ok? Téngalo claro. Punto número 1, no se confunda. No está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo que el amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Usted sabe que por amor al dinero la gente mata, la gente roba, la gente miente, la gente falsifica para recibir un cheque del IRS, de la declaración de impuestos. Meten ahí como que tienen 20 hijos que no tienen, inventan cualquier cosa y reciben un cheque que a veces decía, Dios mío, ¿cómo la gente recibe esto? Si yo trabajaba y ganaba todo esto y nunca recibí un cheque de esa naturaleza. Pero la gente, por amor al dinero, hace todo tipo de cosas. Esposas planean la muerte de sus esposos. Esposos planean la muerte de sus esposas por amor al dinero. Hijos, nietos, a veces preparan la muerte de sus abuelos para recibir la herencia. Así es. Por eso dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo peor es que codiciando algunos que a lo mejor estaban en la fe, se extraviaron de la fe. Por amor al dinero, algunos llegan a extraviarse de la fe. Por amor al dinero, algunos van a perderse. Entonces la palabra de Dios nos llama a nosotros, a que nosotros podamos estar contentos con lo que tenemos. Amén. Y sigue el versículo 11 diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Nos dice que corramos tras esas cosas como nos dicen algunos predicadores por ahí en la internet y en otras partes. Sí. ¿Nos dice que corramos a buscar esas cosas? No, la palabra de Dios nos dice, huye de estas cosas. Aleluya. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que tenemos que seguir. Tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Mira a tu alrededor y mira, oh, tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mi esposa, mis hijos, hasta mis perros. Y da gracias a Dios. ¿Te levantaste y tuviste que comer? Sí, tuviste que comer. Así es. Y en más de una vez al día. Sí. Algunos hasta ya tienen que ir al gimnasio, tienen que conchetearse, ¿cómo le llaman ustedes? ¡Santo! Ayúdame, Señor. Graparse, traducir de chileno al centroamericano, tienen que graparse el estómago para no comer más en este país. Ajá. Están a Ayúdanos, dieta. Señor. Están a dieta. Y decimos, oh, es que no tengo nada. Ajá. El reino de Dios no consiste en las cosas que poseemos, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Amén. Santo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que buscar
corazón de Dios. Entonces, en segundo lugar, primer lugar les dije, no es malo tener dinero, ¿verdad? El amor al dinero es el problema. Segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios, en Deuteronomio 8:18, es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Así que si Dios te da el poder y te da en abundancia, gloria a Dios, úsalo para la gloria de Dios. Amén. No te centres en ti mismo, en poder satisfacerte y hacer más y más y más para ti. Sirve, úsalo en la obra de Dios para que el reino de Dios siga adelante, para que los ministros del Señor sigan predicando la palabra aquí, allá, en Honduras y hasta lo último de la tierra, hasta Chile. Amén. Úsalo para la obra de Dios. Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza. Nunca te olvides que es Dios. No creas, no digas en tu corazón, mira, es que yo trabajé duro, tanto trabajé que logré esto y ahora tengo todo esto. Porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En tercer lugar, la Escritura nos dice que no debemos aferrarnos al dinero. No debemos aferrarnos al dinero. Y menos en contra de la voluntad de Dios. Si el Señor nos está diciendo, no, deja esto, no, pero ¿qué voy a hacer? No, déjalo. Hay personas que el Señor les dijo, ven y sígueme, déjalo todo. Usted sabe, por ejemplo, algunos de los discípulos y algunos de los apóstoles del Señor tenían sus profesiones, eran contadores, sacaban buen dinero, otros tenían su empresa de pesquería, Pesquera. Y el Señor le dijo, ven y sígueme. Y dejaron todo y siguieron al Señor. Y el Señor les dijo claramente, hey, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ajá. Las ovejas tienen guarida, ¿no es cierto? Y las aves nidos, pero yo no tengo, ¿no es cierto?, una almohadita blandita donde recostar mi cabeza. Es decir, no estoy lleno de posesiones materiales. Porque el reino mío es mayor que esto. Gloria a Y Dios. no es de este mundo, dijo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está gozándose? Amén. La escritura también nos dice que no debemos ponernos orgullosos por el dinero que tenemos ni por las cosas que podemos comprar con él y que poseemos. No tenemos que andar haciendo alarde de, mira, tengo yo esta cartera de no sé qué marca, o tengo estos zapatos de esta marca. No tenemos que andar haciendo alarde de eso. Y nosotros tampoco debemos darle preferencia a la gente que anda luciendo ahí sus relojes de oro, sus cadenas de oro, sus anillos de oro. Así es. Porque a veces miramos a una persona que tiene cosas y la tratamos de una forma y a otro que se ve más humilde, como se le llama en el mundo, al que tiene menos lo tratamos un poquito, tú siéntate ahí atrás. Ajá. Tu hermano, ven, pasa acá adelante. ¡Santo! Tenemos un asiento reservado para ti. Ayúdanos, Señor. ¡Amén! Gloria a Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora usted me podrá decir, no, hermana, yo no amo el dinero. Yo podré decirle, hermano, yo no amo el dinero. Pero vamos a hacernos una prueba. Ustedes saben que trabajé de maestra y me gusta hacer pruebas. Usted vaya contestándose estas preguntas para usted mismo. ¿Cómo saber si yo amo el dinero o no? Primera prueba. ¿Pasas más tiempo pensando en cómo hacer dinero de lo que pasas pensando en cómo hacer un buen trabajo? Usted en su trabajo nomás. Usted piense, usted trabaja tratando de hacer un buen trabajo, o usted trabaja porque ya veo algunas caras ahí medio riéndose, o usted trabaja por el chequecito que le van a pagar al final. ¡Santo! Así que cuando tú pasas más tiempo pensando en el dinero que en cómo hacer un buen trabajo, es la primera prueba que tú amas el dinero. ¡Auch! Segunda pregunta. ¿Sabrás si amas el dinero cuando crees que nunca tienes suficiente? En otras palabras, nunca estás satisfecho con lo que tienes. Siempre sientes que necesitas algo más para estar completo, algo más para ser feliz. Si eso te está pasando, hay algo por ahí de amor al dinero. Tercero, amas el dinero cuando quieres hacer alarde de lo que tienes y de lo que puedes hacer con él. Cuarto lugar, amas el dinero cuando te molesta dar. ¿Te molesta dar sin obtener nada a cambio por tu dinero? Fíjense ustedes que a veces la gente, y a veces
los predicadores le dicen a la gente, venga usted y dé porque el Señor le va a dar más, y etcétera, etcétera. Entonces la gente pasa dando con el pensamiento de cuánto voy a recibir. Ajá. Te voy a dar el 1000% y el no sé qué, entonces si doy 1000 voy a recibir otros 1000, no voy a recibir otros 1000. Usted sabe que en una iglesia que yo fui a predicar, usted se preguntará por qué. Fue la única vez que fui a predicar, porque el pastor... ¡Santo! Santo. Se lo apagaron. Dice que le apagan los micrófonos y todo cuando no está predicando. Por eso. El pastor dijo, prefiero invitar a una persona que me cobre $2,000 y que yo pueda sacar unos 6,000 de ofrenda, que invitar a esta hermana que predica la palabra nomás. ¡Santo! Entonces, y era un llamado apóstol. Santo Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Yo cuando voy a una iglesia a predicar, yo digo, Señor, yo voy a predicar tu palabra. No importa que sea la primera y última vez que yo voy aquí. ¡Gloria a Si Dios! nunca más Debut y predico, no despedida. importa. Yo lo que tengo que estar tranquila es que yo prediqué la palabra de Dios. ¡Amén! No importa dónde me saquen, no importa dónde me inviten o no me inviten más. Porque mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, no sé si usted se fue haciendo estas pruebitas y se dio cuenta si hay alguna cosita en su vida, alguna Todas bien. tendencia pequeña de amor al Todas se la dinero. sacaron bien. Nosotros tenemos que cuidarnos. Usted sabe que los religiosos eran amantes del dinero. Vamos a ver lo que dice Lucas 16:14. Los que más persiguieron al Señor Jesucristo en el tiempo de él, que eran los Ponen los fariseos, religiosos. eran gente que amaba el dinero. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. ¿Y qué dijimos que era la avaricia? Querer tener más y más y más, y nunca saciarnos, nunca estar contentos, nunca estar agradecidos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo predicaba estas verdades, los fariseos no crean que estaban contentos con él. No, ellos empezaron a buscar la ocasión para sacarlo, para matarlo, para deshacerse de él, porque ya les molestaba. Espero que a ti no te moleste la palabra ¿Cómo de la Dios. sacaron a ella? No. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. El Señor oye la voz de Dios. Amén. Amén. Las posesiones materiales, hermanos, cuando nosotros nos concentramos en esto, en la parte de estos 70, 80 años, están sujetas a un tiempo limitado. No van a pasar de allí. Pero cuando nosotros atesoramos en el reino de Dios, dando para el reino de Dios, viviendo para el Señor con nuestro corazón, entonces estamos haciendo tesoros en el cielo. Amén. Si te pasas la vida en el amor al dinero, estás perdiendo tu tiempo, estás desperdiciando tu vida. Si te pasas la vida tratando de conseguir más y más y más y más y más y más cosas, estás desperdiciando tu vida. Estás siendo necio. Vamos a ver lo que dice, y con esto ya voy a ir terminando, Marcos 8:36. Voy a aportar las últimas dos páginas. Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Siguiente versículo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Siguiente. Porque ¿qué aprovechará? Voy a leer otra vez. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? En otras palabras, no importa si usted ganó cada cosa que había en este mundo. Si se ganó la lotería, el 1.5 billones de dólares. Si ganó todo el dinero del mundo, si se compró todas las casas del mundo, si se puso las mejores marcas de ropa, si usó cosas de oro. Pero si usted no se preparó para la eternidad, no le va a servir de nada. Viene algo horrible para la eternidad si usted no se preparó, si usted no buscó de Dios, si usted no atesoró en las cosas de arriba. Amén. Entonces Pablo no está condenando
cuando leímos ahí de que el amor al dinero era la raíz de todos los males, que no está condenando el dinero, sino que está condenando nuestra actitud y nuestro amor hacia el dinero. El descontento de nuestro corazón, el enfocarnos en esas cosas y olvidarnos de la gente a nuestro alrededor. Así que cuando usted se vaya a su casa hoy día, piense y mire a su alrededor. Mire, si usted es varón, mire a su esposa, mire a sus hijos, dele gracias a Dios. Si usted es mujer, mire a su esposo, a sus hijos, dele gracias a Dios. Mire, si usted es joven, mire a sus hermanos, a sus hermanas, dele gracias a Dios. Tienen vida, están respirando, puede hablar con ellos, puede abrazarlos, abrácelos. Porque va a llegar un tiempo en que si esa persona parte de la eternidad, usted va a querer hacer cosas, las cosas que realmente valen, y ya no las va a poder hacer aunque tenga todo el dinero del mundo. Así que tome en cuenta las cosas que realmente valen en esta vida. Gloria a Dios. Le invito a ponerse en pie. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. El pecado de la avaricia, de querer tener más y más y más y más, es idolatría. Y usted se ha fijado que cuando nosotros vamos a los retiros, la pastora generalmente lleva un monito de yeso que está representando la idolatría y la quiebra en el suelo, o agarra un martillo ahí y la quiebra en 1000 pedazos. Bueno, nosotros espiritualmente, si tenemos avaricia en nuestro corazón, también debiéramos hacer lo mismo. Debiéramos agarrar ese idolito, y con el martillo de la palabra de Dios, quebrarlo en el suelo del altar de Dios y decir, aquí yo dejo esto, Señor, porque la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque empiezas a adorar las cosas antes que al Creador. Empiezas a adorar, y como decía una vez el pastor, no quieres que la gente se suba a tu carro porque no lo vayan a ensuciar. No vayan los niños a poner los piecitos ahí. Y ya no quieres que la gente no se vaya a sentar en los sillones nuevos que tú compraste. Yo por eso tengo sillones viejos y los perros se suben y se bajan si quieren. Después te lo invito a usted y usted se sienta ahí en el mismo donde se sentaron los perritos. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos, hermanos, en las cosas eternas. Amén. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siendo rico? ¿Estás haciendo tesoros? ¿Estás haciendo riqueza en las cosas de arriba? ¿Estás haciendo tesoros en el reino de Dios? Si pudiéramos ver nuestra chequera espiritual, el balance de nuestras cuentas en el reino de Dios, ¿cuál sería nuestro balance? ¿Sería cero? ¿Sería menos? ¿Sería menos tanto? ¿Y estamos siendo ahí manteniéndonos solo por la misericordia de Dios? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo quiero que todos juntos repitamos esto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nosotros tenemos que procurar ser ricos para con Dios. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Si usted quiere pasar aquí adelante, pase. Si usted quiere estar en su asiento, esté en su asiento. Vamos a rendir y renunciar a toda idolatría, a toda avaricia, porque la avaricia es idolatría. Amén. Y vamos a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado. Padre Celestial, en esta noche, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y estoy segura que el espíritu de avaricia que a veces quiere tomarnos o moverse en nuestras vidas ha quedado bien confrontado. Y es nuestro deber ahora, Señor, renunciar. Es nuestro deber ahora quebrar, romper toda avaricia en nuestras vidas. Señor, queremos concentrarnos en las cosas de arriba, queremos enfocarnos, queremos hacer tesoros en el cielo, donde no se va a apolillar, donde no se va a oxidar, donde los ladrones no se van a poder meter. Allí, en esa cuenta, en ese banco del cielo, nosotros queremos
hacer nuestros tesoros. Queremos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Oh Señor, tu palabra dice que debemos guardarnos. Tenemos que guardarnos de toda avaricia. Porque el engaño de las riquezas, Señor, ahoga tu palabra. Mas nosotros, Señor, en este día renunciamos a toda avaricia, renunciamos, Señor, a todo deseo desordenado, todo deseo, Señor, de querer tener más y más y más, toda falta de contentamiento la dejamos delante de ti y declaramos tu victoria en nuestras vidas. Señor, si tú nos bendices mientras nosotros estamos buscando el reino de Dios y tu justicia, tú nos bendices materialmente, económicamente, financieramente, nosotros vamos a estar agradecidos, Señor. Pero si tú no nos bendices de esa manera, nosotros igual vamos a estar agradecidos. Nosotros igual te vamos a seguir. Nosotros igual te vamos a servir. Aleluya. Porque tú eres el Señor y no te servimos por lo que nos das, sino por lo que tú eres. Tú eres el Señor, nuestro Salvador. Tú eres el Dios que salva, el Dios que cambia, el Dios que perdona. El Señor que diste tu vida por nosotros, para que nosotros no muriéramos eternamente, sino tuviésemos vida y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra hará en cada corazón aquello para lo cual fue enviado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar con los hermanos de la alabanza adorando al Señor por unos momentos. El Señor les bendiga. Conocerte más y en santidad, en la intimidad, contigo siempre quiero estar, voy a contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Rescató, que me limpió, que da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Conocerte más y en santidad, en la intimidad.